Sí, gracias. Bueno, primero que nada, ya dijo Cani la bienvenida a mini intro. Sí, un gustazo que esté Raúl aquí. Yo he tenido la oportunidad no solo de hablar un poco chit-chat con Raúl, sino de su propia experiencia. Ha sido hasta mi propio mentor de ciertas cosas, así que encantado con lo que nos va a presentar. Ahora, un poco de contexto para ustedes, a todos los que están aquí. Es que la razón por la cual se creó este artículo que movió a no solo este grupo de Share IT, sino yo lo compartí a Data Wizards, a Chat, a Danilo, a varios de comunidad que hacían comentarios, es porque yo me encontré un artículo en particular sobre este posible reemplazo. Entonces, con la experiencia de Raúl, lo que terminé comentando es que me gustaría ver ese ángulo, esa arista por parte de con su experiencia, y fue que nació este artículo. Perdón que Entonces, antes interrumpa, de... perdón que corte, Sí, Omar. Sí, porque nos había consultado Nata. No hay problema si grabamos, ¿no? Sí, si grabamos Adelante, no adelante. sé, Raúl. Buenísimo. Eso, ahí está. Bueno, sí, si no hay problema, mandale Nata nomás para grabar. Perfecto, ahí estamos. Ahí va, sí, sí, pero ahora sí, si podés retroceder unos pasitos, Omar. Sorry que te corté, pero era antes que me olvide. Gracias, gracias. Sí, está bien. Entonces, ya se está grabando, ¿verdad? Confirmado. Perfecto. Bueno, les comentaba eh, a todos los usuarios que están aquí y a las personas que vayan a ver en futuro para Share aquí, que este artículo que nació y la razón por la cual estamos aquí es por un artículo que yo me terminé encontrando desde otra perspectiva, tal vez un poco más técnica, y yo afortunadamente tengo esta conexión con Raúl para estos comentarios, estos consejos, estos puntos de vista. Y Raúl lo que terminó haciendo es este artículo que movió a grandes masas internas, sobre todo este Share IT, que terminó siendo que estamos aquí. Eh, Antes de empezar con el Q&A, que tenemos varias, no solo tanto interna como los referentes técnicos, sino como por parte de los que están aquí en el auditorio. Raúl, por favor, si nos puedes decir una breve introducción de tu parte, quién eres, qué haces el día de hoy, por favor. Perfecto. Pues primero que nada, también agradecerles muchísimo a Share IT por la invitación. También agradecer a todos los que están conectados o que seguirán conectando. Para mí es pues todo un honor compartir, escucharlos y finalmente aprender también mucho de ustedes, que es mi objetivo principal, compartirles lo que les pueda compartir, que les sirva y también aprender y escucharlos a ustedes. Actualmente yo soy el director de Arquitectura Tecnológica y Datos en Grupo Coppel, de ahí es que conozco muy bien a Omar. Llevo 4 años y medio más o menos en Coppel. Esta es mi primera experiencia, ahora digo, del lado de los buenos, del lado del cliente final, porque toda mi vida estuve del lado del proveedor o de consultoría. He trabajado en empresas como Microsoft, Oracle, IBM, Computer Associates, en Deloitte, cuando dije, bueno, ya el hacer cosas directamente con tecnología. Ahora quiero ligarla un poquito más a estrategia de negocio y me cambié a consultoría con Deloitte. Luego por ahí dije, no, pues ya viene la nube y quiero ser el primero y por ahí creé una empresa de consultoría de nube. Nos convertimos en el partner más grande de América Latina de Google Cloud. Llegó una empresa de Norteamérica y nos compró. Y finalmente, bueno, pues me llega la invitación de Coppel para justamente no solamente llevar esta área, sino crear el área, ¿no? En Coppel, aunque es una empresa de 84 años, pues teníamos cosas muy inmaduras en tecnología, por supuesto en datos. Una de las áreas de mayor oportunidad que tenemos es justamente el equipo de desarrollo. Para ponerles un poco de perspectiva, tenemos poco más de 5,000 desarrolladores de personas internas solamente en Coppel, casi 6,000 personas que somos en tecnología. Coppel es muy, muy grande en México, también tiene 25 tiendas en Argentina, y realmente somos 120,000 empleados en totales. Entonces, pues definitivamente un área de 5,000, 6,000 personas en total de tecnología, pues sí suena mucho, pero más o menos va un poco en proporción del tamaño. Ahora, específicamente este tema de desarrollo, y ahora que empezamos, o bueno, ya hace algunos años, con los temas de automatizaciones, RPAs y ahora inteligencia artificial generativa, etcétera,
pues justamente es una cuestión o una pregunta muy común. Si cada desarrollador que tenemos va a seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo. En el caso de Coppel o de cualquier otra empresa que tenemos 5,000 o una gran cantidad de desarrollos, tanto internos y en muchos casos también empresas externas contratadas de desarrollo, si realmente la inteligencia artificial los va a reemplazar o los va a reducir. Hay gente que dice 14, 12, es decir, que realmente un desarrollador debería de terminar haciendo lo de 12 desarrolladores si es súper productivo o súper interactivo con estas capacidades nuevas de automatización o de inteligencia artificial. Pero realmente eso, pues ahora vamos a entrar un poquito más en ese tema con esas preguntas. Entonces, ese es un poquito de mi bio. Finalmente les cierro contando un poco de mí, que tengo el orgullo. Yo creo que he conocido pocas personas en la vida que puedan decir que su trabajo es su hobby y su hobby es su trabajo. Diario nos encontramos al doctor que está manejando un Uber o al abogado que está vendiendo cosas, porque realmente lo que estudió y lo que creía que era su pasión, pues no terminó siendo su profesión. Yo tengo pues el enorme gusto, soy ingeniero en cibernética y tengo ahí algunas especializaciones en inteligencia artificial, y pues lo que decidí desde niño, mi primer computadora la tuve a los 8 años. Tengan en cuenta que eso fue hace 48 años, era difícil conseguir una computadora hace 48 años. Y pues mi hobby se convirtió en mi pasión se convirtió en mi trabajo y eso justamente es lo que me hace pues que realmente mi vida es ayudar al resto de empresas, al resto de personas de cómo aprovechar mejor la tecnología. Excelente. Muchísimas gracias, Raúl, por la introducción. Para el auditorio también, para que sepan cómo vamos a llevar estas sesiones, tenemos una base de preguntas. Vamos a dar los últimos 15, 20 minutos, o creo que por los tiempos un poquito por la conexión, también por respetar tiempo de Raúl, los últimos 10 para las preguntas que hagan en la audiencia por vía chat. Y las preguntas que tenemos como base, no solas las voy a hacer yo, sino aquí dentro del equipo, tanto Franco, Cani y Nata, vamos a hacer las preguntas. Entonces, esto es en referencia al artículo como tal. Y ojo, la audiencia no quiere decir que tengan que hacer pregunta en particular el artículo, preferentemente, pero si hay otra pregunta en base a la experiencia que tiene Raúl, adelante. Entonces comenzamos. Raúl, la primera pregunta es, en referencia al artículo, es, los roles de nivel de entrada han caído muy fuerte. O sea, eso es lo que se siente y lo que los layoffs y todo ese tipo de cosas, que cada vez más equipos pequeños estén potenciados con la IA. Entonces hay, de cierta forma, menos espacio a los juniors. ¿Cuál crees que es ahora el nuevo pasaporte, si llamarlo como la nueva entrada o lo que los potencia para un engineer junior? Perfecto, sí, sí me siguen escuchando bien. Sí. Perfecto, listo. Pues mira, yo creo que esto de los roles también no hay blanco y negro o ceros y unos, Omar, porque en algunos aspectos sí el desarrollador o el ingeniero en general, antes de caer específicamente en desarrollo más junior, es el que de repente se piensa que ya fácilmente, pues prescindimos de él y simplemente le pedimos a la inteligencia artificial que nos genere su trabajo. Por otro lado, pues también se han descubierto cosas bien interesantes, en especial las gerencias medias. Las gerencias intermedias son gerentes que a lo mejor tienen un background tecnológico, alguna vez fueron desarrolladores, implementadores, etcétera, y llegaron a una cierta posición de experiencia que ya no es tan relevante porque la experiencia ahora está a un clic de distancia, entonces no necesariamente necesito esa experiencia o ese conocimiento, a lo mejor conocimiento estratégico, criterio, etcétera, por supuesto que sí. Pero esas capas intermedias de gerencia ahora lo que hacen es gestionar personas. Las vacaciones, que hagas buen trabajo, que no hagas algo que no sea bien visto en la empresa, etcétera. Y entonces, ahora las conclusiones es que esa capa media es la que más riesgo tiene.
porque lo que hace es trabajo operativo de gestionar personas y vacaciones y firmar formas y hacer trámites, que eso es totalmente reemplazable por un agente. Y su criterio a lo mucho era contrato a Nat o contrato a Omar porque me gustó más su experiencia. Pues ahora un agente de inteligencia artificial también puede hacer una mucho mejor selección de la persona. Entonces, yo creo que hoy, y bueno, no creo, ¿no? Hay bastante investigación al respecto. Las primeras roles o las primeras personas que van a, o que incluso en áreas como, o en empresas como Coppel, ya lo empezamos a ver, es la eliminación de mandos medios. Y entonces significa que el conocimiento técnico, desarrollo, ingeniería o lo que sea, no lo está reemplazando en un 100% un agente de inteligencia artificial. Es justamente que yo creo que es a la conclusión que todos vamos a llegar en algún momento, es que la inteligencia artificial potencia el conocimiento, pero no reemplaza a la persona que toma las decisiones y que tiene criterio. Pero cuando es una persona que solamente es administrativa, y pues aún en tecnología tenemos gente que tiene esos roles, pues definitivamente ahí yo veo que es el paso uno donde va a empezar a afectar. Entonces, antes del ingeniero junior y que el que todavía está en la carrera o no ha terminado de estudiar, etcétera, pues antes de él va a haber muchas más personas en riesgo. Y ahora sí caemos definitivamente en los trabajadores de conocimientos. En el tiempo que trabajé en Microsoft, estaba justamente creando este concepto del knowledge worker. Es decir, la persona, pues nosotros no necesariamente vamos a una tienda a acomodar productos. Nuestra oficina de trabajo es un lugar, 3 pantallas, 2 computadoras. Así que realmente somos knowledge workers. Trabajamos con el conocimiento, lo creamos, lo ponemos a prueba, a veces incluso evaluamos lo que es cierto, lo que es incorrecto. Así que definitivamente, pues ahora, regresando a este término de 12 o 14 veces, lo que podemos hacer como personas individuales de tecnología, de desarrollo de datos, es realmente podernos convertir nosotros mismos en que fuéramos 12 o 14 personas. Y sí poder llegar a hacer el trabajo de 12 o 14 personas. Incluso no solamente es un tema de ancho de banda, de, oye, pues ahora multiplica por 12, también es un tema de calidad. ¿Por qué? Porque un agente bien entrenado, con human in the loop y bien vigilado, etcétera, va a hacer las cosas no solamente más rápido o más cosas a la vez, sino las va a hacer más precisas, con menos errores, cuidando que no alucinen y demás los agentes, pero lo va a hacer, y ya lo vemos todos los días, mejor que lo hiciera un humano. Yo todavía ayer tuve un tema de una aprobación de una inversión, de un presupuesto, que a 2 personas de mi equipo me lo mandaron y yo no lo leí. Dije, ¿para qué lo leo? Si ya me lo han platicado 20 veces y simplemente lo pasé por un agente y le dije a la gente algo muy sencillo. ¿Puedes verificar que este documento sea correcto y haga sentido? Y en medio segundo me dijo, no hace sentido. Los números de la inversión no suman, no cuadran. Yo lo hubiera firmado y lo hubiera pasado y algo malo hubiera pasado, y simplemente la gente se dio cuenta de algo que ni las 3 personas que lo hicieron, ni que yo tuve el tiempo ni la dedicación de revisarlo, un agente no deja pasar. A lo mejor puede alucinar con una cosa rara, pero decir, oye, aquí dice 2, aquí dice 2 y aquí dice 3 y está sumando 9, pues no cuadra, esto no hay manera de que sea correcto. Ese tipo de cosas, esas validaciones, pues no reemplazan al humano, pero sí lo extienden o lo potencializan, incluso no solamente hacer más cosas, sino hacerlas con menos errores. Excelente, muchas gracias Raúl por la completitud y definitivamente sí, alineado con eso. Siguiente pregunta, Cani, si mal no recuerdo. Sí. Adelante. Me toca. Una pequeña presentación que hago de mi perfil, ¿no? Como para dar un poco más de contexto. Bueno, me dicen Cani, mi nombre real es Elías Velázquez. Y yo entré en sistemas en 2024, arranqué como developer Python, después empecé a hacer ETLs, LTs, y ya ahora sí me encuentro profundizando en lo que es el rol de la ingeniería de datos propiamente dicho. Entonces, relacionado a eso, y respecto a esto que estamos charlando sobre la influencia que tiene la inteligencia artificial, lo que yo quiero preguntar va relacionado a este rol, al ingeniero de datos. Porque últimamente lo que venimos viendo
Es una explosión de herramientas que lo que hacen es abstraer complejidad. Ese es como el gran objetivo, ¿no? Es cosas que antes eran complejas, ahora son más abstractas. Por ejemplo, DBT, Fivetran, Airbyte. Entonces, muchas tareas que antes requerían ingeniería profunda, ahora parecen que están más basadas en configuración que en desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde crees vos, Raúl, que se mueve ahora el valor real del ingeniero de datos? Sensacional. Eh, Muy buena pregunta y déjame darte un poquito de contexto antes de específicamente hablar del ingeniero de datos. Hiciste el término que me parece que aplica perfectamente a lo que estamos viviendo con inteligencia artificial generativa y todos estos temas de nuevas tecnologías. Los roles tienden a cambiar. Tenemos en ingeniería de datos, en desarrollo de software o en cualquier función tecnológica, entender que ahora tenemos nuevas herramientas y que tenemos que dejar de hacer cosas que antes hacíamos a mano porque la herramienta ya lo puede hacer y lo va a hacer mejor, más barato, más sencillo, con menos errores, y que entonces nuestra parte de responsabilidad de ejecución pasa a otra parte que todavía no hay herramientas. Y no estamos hablando todavía de Gen AI, sino estamos hablando de, si quieren, en la revolución industrial. Hace algunos meses estuve en la Universidad de Berkeley, en California, en un curso espectacular de inteligencia artificial, donde la instructora no era una tecnóloga, era una neurocientífica. Y ella explicaba qué le pasa al humano, qué le pasa a la mente cuando empezamos a tener herramientas que nos empiezan a reemplazar o que empiezan a requerirnos aprender cosas nuevas. Y primero, pues hay un choque cultural donde decimos, wow, ahora llegó otra persona o ahora es un agente o una tecnología o lo que sea. Y ella justamente hablaba de la revolución industrial, decía, en las épocas de la revolución industrial, de las primeras máquinas fueron los telares. Y los primeros que hicieron manifestación y fueron a pararse en el Parlamento y a reclamar fueron la gente que hacía telas. Y dijeron, nos están reemplazando. Y pues definitivamente las máquinas sí estaban reemplazando a la persona individual que tejía y hacía totalmente manual algún textil. La máquina pues primero lo empezaba a hacer más rápido, lo hacía a la larga cuando ya estaba bien utilizada, bien calibrada, lo hacía muchísimo mejor. Y lo interesante es este aprendizaje que nos dijo la doctora que nos dio esa clase. Primero, la cantidad de personas dedicadas a hacer textiles manualmente no se redujo, creció y creció exponencialmente. ¿Por qué? Porque ahora que había telares y que podían hacer muchísimo más, se requería operadores de un telar especializados que realmente pudieran y tuvieran experiencia haciendo textiles. Y entonces tenían que hacer un cambio de su rol de tejer a mano, ahora operar una máquina. Y de hecho la conclusión que dice la doctora es, si eso no hubiera, después de todos los que se manifestaron y dijeron las máquinas no nos vienen a reemplazar, etcétera, no hubieran cambiado y aprendido a usar el telar, primero se hubieran quedado sin trabajo, no se quedaron sin trabajo, de hecho se requirió más gente. Y finalmente la conclusión interesante es, hoy no tendríamos capacidad de tener ropa, la cantidad de personas que vivimos en este planeta, si no hubiera máquinas que hicieran tela. No, a mano no hubiera alcanzado. Después hace incluso la comparación de comida. Hoy no podríamos tener alimentos veganos o de animales o de la combinación que ustedes quieran si no hubiera procesos industriales de generación de alimentos. Entonces, hoy no estaríamos aquí ninguno de nosotros si no hubiera habido esos inventos o esas nuevas tecnologías que sí efectivamente llevaron a cambios de roles. Y ahora vamos a nuestra profesión, tecnología e ingeniería de datos o cualquier tipo otro de rol de tecnología. Primer punto, nos están dando una nueva herramienta. La tenemos que conocer, usar, definitivamente, y esto yo creo que lo han escuchado muchísimo, y nos va a reemplazar otra persona que la sepa usar mejor que nosotros. Entonces lo que nos toca no es que llegue Anthropic o llegue ChatGPT o lo que sea y nos reemplace. Va a llegar otra persona que va a decir, yo sí sé hacer lo de 12 o lo de 14 porque ya sé usar estas tecnologías y él es el que nos va a reemplazar. Obviamente viene este cambio de rol. Oye, ya no voy a hacer textos a mano, ya no voy a hacer codificación a mano. Yo creo que 3 años que no manipulo un archivo
CSV a mano, que era una locura para los ingenieros de datos, que si las columnas, que si quítale las comillas a los textos, que si cree que la coma es una coma del separador de columna y era del texto, pues se nos iba el 90% del tiempo acomodando CSVs y TXTs para que realmente los pudiéramos importar a una base de datos. Pues yo hoy, la verdad, se me haría inimaginable que me digan, oye, le doy importa este CSV y marca error en la fila 353.227, no sé ni cuál sea, ni la voy a buscar. A diferencia que eso lo meto en una herramienta de inteligencia artificial muy simple, como un chat, y le digo, analízamele, encuéntrame la línea que tiene el error, por qué no carga, prepáramelo específicamente para cargarlo en Oracle o en Postgres, en la herramienta que lo quiero cargar, y en cuestión de un minuto, pues definitivamente lo soluciona. Entonces, ahora puedo hacer muchísimo más o en menos tiempo o con mayor precisión o con menores errores. Pero definitivamente, pues antes escribíamos a mano, después empezamos a escribir con máquinas, ahora no escribimos nada, a mí ya se me olvidó hasta cómo escribir, porque todo lo hacemos con la computadora. Entonces, definitivamente, el mensaje importante aquí es, gracias a Dios tenemos tecnologías y diario aparecen nuevas. Cada vez aparecen más potentes. Y en ningún caso, ni estelares, ni después con los alimentos, ni ahora nos van a reemplazar a menos de que no aceptemos el cambio, cambiemos nuestro rol. Oye, ¿quién decide qué base de datos uso? ¿Postgres o Yugabyte o Oracle? Oye, pues eso tiene bastante implicación. Sí le puedo pedir ayuda a un GenAI. Se le cayó a Raúl, ¿no? O sea, espero que no se me haya caído a mí. Sí, se me hace que se No, cayó un ¿siguen poquito. escuchando? Ahí volvió. Ah, Sí, ahí sí. volvió, perdónenme, algo pasó ahí con el audio. Listo. Ah, Entonces, justamente les contaba de que si hay este cambio de rol, donde tenemos que aprender a usar y potenciar con estas nuevas tecnologías lo que antes teníamos que hacer a mano, porque no había manera de hacerlo. Hoy si llega alguien y les dice, oigan, yo manejo archivos CSV de miles de terabytes y los manejo a mano y actualizo las comas y separo los caracteres extraños a mano con VI o con un editor o con AWK, porque además es padrísimo hacerlo, pues definitivamente no es alguien que vamos a seleccionar para un puesto de ingeniería de datos, porque lo sigue haciendo artesanal, lo sigue haciendo a mano, lo sigue haciendo pues con mucho potencial de errores, cuando hoy la inteligencia artificial realmente nos podría pues exponenciar, este es uno de los mensajes también importantes, a ya no tener que hacer algo tan banal como editar archivos a mano, corregir cosas a mano, cuando realmente lo que requiere hoy las empresas para las cuales trabajamos o damos servicios sea que demos el criterio de qué hacer. Decía la selección de una base de datos. Y que una gente tiende a equivocarse o tiende a empezar a inventar. Ya me volvió a marcar error del audio. ¿Sí me siguen Te escuchando? escucho. Te Sí. escuchamos. Listo. Entonces, una gente nunca va a tomar la decisión correcta de algo que no sabe, con lo que no fue entrenado, y como está justamente entrenado para parecer que sí sabe y siempre tratar de responder aunque no sepa, pues va a dar las famosas alucinaciones. No sé qué base debes de escoger, pero Postgres es sensacional porque es de la que más conozco. Pues eso definitivamente nunca va a reemplazar a un ser humano. Y les cuento, para cerrar también esta pregunta y dar espacio a más, tengo familiares muy cercanos, mi suegro es médico y la esposa de, no sé, creo que te conté eso, Omar, hace poquito, y la esposa de mi suegro es dentista. Y siempre ellos platicaban como, oye, yo soy médico, estudié muchísimos años, curo personas, tengo que tener un super certificado y actualizarme para realmente seguir ejerciendo mi profesión y es una de las más reconocidas y respetadas de todo el mundo. Y su esposa como dentista decía, bueno, pues yo... Se fue un poquito. Lo perdimos. A ver. Me quedé en que su esposa. Y recientemente Ahí está. Ahí. su esposa, sí, su esposa es la dentista. No sé por qué me aparece que el audio se va y regresa. Ya, es Pero que bueno,
quedamos en la parte en su esposa y luego te fuiste, pero ya volviste. Entonces, su esposa es dentista y sí, efectivamente ella decía, pues yo no soy tan reconocida en mi profesión como un médico, y además mi suegro es muy reconocido, y pues simplemente limpio dientes, curo caries, y por cierto, tengo una fila de pacientes aquí afuera del consultorio enorme, ¿no? Eso fue hace muchos años. Recientemente, hace un par de meses, justamente mi suegro me dice, Raúl, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque cada vez me llegan menos pacientes. ¿Y por qué le llegan menos pacientes? Porque los pacientes están diagnosticándose con inteligencia artificial. Es un momento muy diferente, no sé si lo habían pensado o alguien tiene algún médico en cercano, pues hace algunos años todos entrábamos a Google y decíamos, oye, me duele el estómago, ¿qué puede ser? Y me duele esto, me pasa aquello, me siento mareos. Y pues la mitad de lo que nos contestaba Google era pues algunas cosas que posiblemente sí eran válidas y otras que eran totalmente inválidas o totalmente equivocadas, intencional o no intencionalmente, y empezábamos a lo mejor a tomar decisiones equivocadas por lo que encontrábamos en Internet. Y esa época ya pasó. Switch. ¿Me siguen escuchando? Que me volvió a marcar. Perfecto. Sí. Y entonces, ahora la inteligencia artificial ya superó eso, porque nos diagnostica, nos hace preguntas y sientes esto, pero te duele esto y pasa esto y cuánto tiempo llevas y qué cambiaste. Y el diagnóstico que da es súper certero. Entonces mi suegro me dice, pues me llegan pacientes, cuando me llegan, pues muchos menos que antes, y me dicen, ya le pregunté a ChatGPT, ya le pregunté a no sé quién, y me dieron este diagnóstico y dicen que tengo esto, y me mandaron a hacer este estudio, ya traigo la radiografía, y realmente vengo a corroborar, porque no le confío a una computadora que sea lo correcto. Y mi suegro ve el diagnóstico, ve las conclusiones del estudio y dice, wow, entonces ¿ahora qué hago? Porque realmente el diagnóstico de la inteligencia artificial es súper certero. Dice, bueno, al menos para recetar un medicamento controlado tiene que estar firmado por mí, eso no lo reemplaza todavía la inteligencia artificial, así que pues todavía tengan que venir los pacientes conmigo para alguna cosa. Y la moraleja un poco de esta historia es que su esposa se voltea y dice, bueno, pues en mi caso tengo exactamente la misma cantidad de pacientes para arreglarse los dientes. La inteligencia artificial jamás va a reemplazar, o a lo mejor en muchos años más, a que un agente de inteligencia artificial te limpie o te quite una caries. Entonces, si se fijan, pues la profesión que era muy simple y casi diciendo, bueno, tú eres dentista, pues esa no se está viendo absolutamente afectada por la inteligencia artificial y el gran médico de conocimiento y de experiencia se está viendo fuertemente amenazado. Moraleja, tenemos que reinventarnos, acomodarnos en el rol y aprovechar las herramientas para que realmente exponenciemos lo que sabemos hacer y lo que es nuestro valor como personas. Wow, excelente, muchas gracias. Sí, yo había escuchado esto del dentista, afortunadamente lo escuché hace poco con el tema del trabajo ahí que estamos en Coppel, pero sí, buenísimo. Siguiente pregunta es de Nata, pero ahí paréntesis, no sé si ya Nata, Cani y Franco vieron la pregunta aquí de Rafa, está buenísima. ¿Deberíamos de esperar al final o atacarlo una vez? Porque realmente está muy buena la pregunta. Sí, la leí y yo considero que es un gran momento para hacerla ahora porque justo Raúl mencionó lo de la revolución industrial, entonces como Ajá. para seguir un poco el hilo por ahí, si te parece bien, Nata, hacemos Por la supuesto. pregunta de... Dale, genial, bueno, buenísimo. Ya que estoy hablando, la leo. Bueno, acá Rafa nos justamente hace en el chat la pregunta es, Raúl, me permito tutearte ya que tenemos casi la misma edad. Lo que veo como gran diferencia respecto de la revolución industrial es que aquella fue más puntual, específica y vertical en su aplicación. En cambio, la IA es transversal y permite reemplazos mucho más generales. Entonces, si el aumento de productividad sigue creciendo, esto no implica que muchas empresas podrán reducir o incluso prescindir de contratar nuevo personal. Y ya resumiendo un poquito, dice en cierta manera, ¿no consideras que la IA reemplazará un porcentaje importante de trabajadores en muchos rubros y no solamente en sistemas? Ujú. Buenísima pregunta, súper buena, gracias Rafa. Mira, definitivamente sí, las empresas lo están pidiendo. A lo mejor el marketing, todo lo que se dice de inteligencia artificial es justamente
oye, pues lo hace mejor, más rápido y lo de 12, 14 personas, pues inmediatamente puedes empezar a cortar 12, 14 personas, ¿no? La realidad es totalmente diferente. Ya he conocido personalmente empresas que lo han hecho y les ha ido muy mal. Y no es que la inteligencia artificial sea mala. La inteligencia artificial sabe de nuevo lo que le enseñaron, lo que le entrenaron, pero no sabe lo que pasa dentro de mi empresa. No conoce cómo se hizo, por qué se hizo. Entonces, hemos hecho algunos ejercicios, tanto en Coppel y a mí me ha tocado también ayudar a algunas otras empresas, donde primero es el tema de qué hay que hacer. Ahora, la inteligencia artificial, gracias a Dios, sí nos viene a presionar a, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en la menor cantidad de pasos, hay que hacerlo lo menos burocrático, porque si no, sí los voy a reemplazar. Justamente también hace un par de meses en Coppel tenemos cada trimestre la revisión de planeación de las olas de desarrollo, los famosos PI, y agarramos mi equipo justamente un par de células de desarrollo, nos fuimos a sentar con ellos y justamente dijimos, ¿qué necesitas hacer en este sprint? Detállame, te voy a ayudar con todas las herramientas de inteligencia artificial posibles. Entendimos qué querían hacer, lo metimos a herramientas, desarrollamos, hicimos testing automático, una cosa espectacular. Y bajamos lo que ese equipo, esa célula de desarrollo tenía pensado en 2 meses y medio, lo hicimos en 2 días. ¡Wow! Esto es magia, esto es maravilloso. Y ahí viene la parte interesante que de hecho no es tecnológica. Oye, célula de desarrollo, pues excelente trabajo. Primero ya aprendiste estas herramientas, ya lo vas a hacer continuamente, pero ya redujimos tu tiempo de desarrollo, testing y demás en un 95%. Ahora que solamente ocupaste 2 días de tu sprint, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa vas a hacer? Y la respuesta fue sorprendente, nadie nos la esperábamos. Se quedó callado y empezaron a voltearse a ver unos a otros y dijeron, pues no tengo nada que hacer, porque no me han pasado lo siguiente que tengo que hacer. ¿Y por qué no me lo han pasado? Porque dimensionamos que esto se iba a llevar casi 3 meses. Entonces me tengo que esperar 3 meses al siguiente junta de planeación para que me digan, oye, qué padre que hiciste muy rápido lo anterior, aquí te va la siguiente ola de lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa si hubiéramos reemplazado ese equipo por un agente de inteligencia artificial sensacional, entrenado, orquestado y una cosa maravillosa y subagentes y todo esto nuevo que hay? Pues hubiera hecho un excelente trabajo en 2 días, que se hubiera quedado parado y que hubiera llegado de nuevo a tardarse los mismos 3 meses originales. Y eso no lo resuelve, al menos todavía, y yo creo que le va a llevar mucho tiempo a la inteligencia artificial resolverlo. Es un tema de procesos, es un tema de personas. Y de hecho, si no atacamos al mismo tiempo el entender esas personas qué hacen, cómo lo hacen y el proceso, y le hacemos reingeniería y entonces metemos inteligencia artificial, pues va a resultar algo bien interesante. Nos va a salir más caro y va a ser peor. Seguramente han visto estos memes de reemplazamos al ingeniero que ganaba 10,000 pesos y ahora nos gastamos 100,000 pesos en tokens y además no logra hacer lo mismo que hacía la misma persona. Entonces, la buena noticia es que la inteligencia artificial es maravillosa y ayuda mucho. La mala noticia es que no es un reemplazo directo, aunque a todo mundo le gustaría, porque cualquier empresario va a decir, oye, si hago lo mismo con 10 veces menos personas, pues soy mucho más eficiente, gano más y puedo hacer más. Pero todavía no es una realidad. Y la mayor realidad es sí, al que hacía, le daba enter a un código y se lo pasaba al tester y lo revisaba y lo subía al repo y hacía ahí algunas transacciones, esa persona sí es reemplazable. Pero la persona que tiene el criterio de entender un proceso de negocio, hacerle reingeniería, quitar los 5 pasos que estaban de más y ahora meter sí la inteligencia artificial, no es reemplazable. Entonces ahí regresamos un poco a este reacomodo del rol. Si los que estamos en este Discord hoy, con lo que sabemos, la verdad les aseguro, y con lo que siguiente que vamos a aprender, les aseguro que sus empresas va a ser muy difícil que digan, Santiago, Orlando, Omar, mañana los vamos a reemplazar, porque ustedes son seguramente de las personas en sus empresas que más saben del tema. Que se preocupe el que menos sepa. Ustedes aprendan, aprovechen, vayan más allá de la tecnología. Ahora es mucho más evidente de que la tecnología no es tecnología por ser tecnología y porque nos divierta usar tecnología, es para resolver problemas de negocio. Entonces lo que nos toca es acercarnos al negocio, entender la problemática del negocio, cambiar
esas fallas de negocio y seguramente lo hacemos con tecnología o con inteligencia artificial y ahí sí vamos a lograr ese 12, 14 veces de eficiencia, pero el que lo va a hacer es el que realmente tenga el conocimiento o aprenda ese conocimiento para poderlo hacer. Entonces sí, va a reemplazar personas, muchas, en algunos casos va a funcionar, en algunos casos no va a funcionar, pero siempre va a ser a las personas que no lograron aprender dónde posicionarse su conocimiento y experiencia en solucionar un problema de negocio de raíz usando tecnologías como inteligencia artificial. Excelente, sin palabras, o sea, realmente gran ejemplo, gran pregunta también. Muchas gracias ahí, Rafa. Para seguir con las siguientes preguntas, tenemos varias preguntas, pero estamos limitados de tiempo. Faltan 15 minutos para la hora que se había acordado. Entonces, aquí, Cani, Nata, Franco, ¿qué sugieren? ¿Seguimos con las mismas preguntas que tenemos sobre la lista o prefieren aquí, por ejemplo? Iría hasta la pregunta que lleguemos y cuando Raúl diga, miren, me tengo que ir, listo. Me parece Ok, lo mejor. Total, las preguntas ya las tenemos escritas. ok, perfecto. Entonces, adelante, Nata. Nata, antes de que des la pregunta, yo tengo más tiempo, así que no se preocupen, podemos extendernos un poquito sin ningún problema, sobre todo si las preguntas se ponen muy buenas, el tiempo que sea necesario. Excelente, mira qué buena noticia. Pues perfecto. Entonces, damos una canchita más, 20 minutos más. Perfecto. Adelante, entonces, Nata. Me alegro mucho de que tengas un poquito más de espacio, muchas gracias. Bueno, acá los compañeros ya me presentaron, me dicen Nata, yo soy Natalia Flores. Una breve presentación, tengo más de 6 años de experiencia en lo que es sistemas, principalmente ingeniería de datos, en cloud, y ahora me estoy especializando en gobernanza y privacidad de datos. Y justamente esto, bueno, también, a ver, un poquito de mi background, yo vengo del ámbito científico, además de trabajar en el ámbito empresarial, ¿no? Con grandes empresas. Entonces todo esto que vos estuviste comentando me choca muy de cerca porque también lo veo en ese ámbito, ¿no? En el ámbito educativo también, si se quiere. Y el ejemplo del dentista me encantó, yo que vengo de la salud y el mundo de las ciencias biológicas, me toca muy de cerca. Incluso veo que lo nuevo va a ser ahora el tema de los roles multidisciplinarios, me parece. He trabajado con muchos abogados también, contadores, entonces creo que es lo que se viene como una herramienta, ¿no? Más a usar. Pero pensando por ahí también del lado del desarrollo, ya hace muchos años siempre se viene hablando de que las nuevas tecnologías, ¿viste? Con cada nueva abstracción es como que se promete simplificar el desarrollo. Y sin embargo, es como que a veces pasa el efecto contrario. Hablamos de que simplifica, de que los tiempos se optimizan, pero también en la realidad hay veces que de repente los sistemas terminan siendo más complejos. Y mi pregunta con respecto a esto es, según tu experiencia, en los casos en los que has visto que ha pasado esto, ¿cómo distinguirías una abstracción, si se quiere, que reduce realmente la complejidad y cuando pasa lo contrario? ¿Cómo lo podrías ver en tu equipo? Buenísimo, buenísima pregunta. Digo, yo a veces también me asombro de la evolución de la tecnología. Digo, seguramente casi nadie de ustedes había nacido. Bueno, Rafa dice que más o menos tenemos la misma edad, pero en los años 60 y en los años 70 el grandioso mainframe, es decir, era un solo sistema gigantesco, casi siempre de IBM, donde la gente se ponía bata de científico para poderse sentar a la consola a escribir. Era una cosa espectacular. Y bueno, esas máquinas, además de ser costosísimas, nunca fallaban, se llenaban de transacciones, pero el performance lo seguía dando. Esas máquinas, digo, en versiones modernas, hoy todavía los grandes bancos las siguen ocupando. Y si hoy lo contempláramos con las arquitecturas modernas de tecnología, pues eso es un monolito, y no solamente aplicativo, sino total. Es una máquina gigantesca con una aplicación, con una base de datos, y siguen funcionando hoy en día. Y todos los más modernos de repente decimos, oye, es obsoleto, ¿eso quién lo usa? Bueno, pues los bancos lo siguen ocupando por la confiabilidad que tiene ese sistema. Y si por otro lado digo, oye, una arquitectura desacoplada en microservicios, headless y todo lo moderno que hoy promocionamos y hacemos en nuestros diseños de soluciones, pues cuando lo pintamos en un diagrama
y la red y la nube y las 3 capas de seguridad, pues porque antes no nos hackeaban y ahora sí, pues llegamos a un diagrama que ya no cabe en 4 o 5 páginas y sí llega uno de repente a decir, wow, o sea, pasaron 50 años, 60 años y a qué nivel de complejidad hemos llegado. Y un poco con esta idea, con este contexto, lo que les quiero decir es que de nuevo no hay blanco y negro, no hay unos y ceros. Seguramente han oído la historia de Netflix que desacopló, hizo, gastó microservicios y regresó al monolito. Entonces, de nuevo, el caso de negocio, el caso de uso es realmente el que justifica lo que queramos hacer. Y no necesariamente porque sea un monolito es malo, viejo, obsoleto, también tiene una complejidad, también atiende a miles de millones de clientes simultáneos y facturación y sugiere y tiempo real y muchas cosas, donde incluso en ese monolito la inteligencia artificial, por supuesto, hace diferencias enormes para mejorarlo, extenderlo, modernizarlo y todo lo que sea. Ahora, en una arquitectura compleja, grande, distribuida en la nube, en 2 regiones, con on-premise, con una cantidad de cosas tremendas, que es muy diferente a ese monolito, pues incluso yo les diría, la complejidad que tiene esa arquitectura es ya muy difícil que no se nos barra algo, que no se nos pase algo, que no olvidemos checar algo porque es muy grande y muy compleja. Y de nuevo, pues llegamos a la inteligencia artificial, donde si la tenemos bien controlada, auditada, con los prompts correctos, con el human in the loop, no se le va a barrer nada. Yo diario me sorprendo cuando me piden una arquitectura, una evaluación, y por supuesto que se lo pido primero a Claude. Ahora estoy muchísimo con Claude 4.7. Si no estuviera casado, me casaba de nuevo con Claude. Es una cosa espectacular las cosas que me sugiere, que no tenía yo ni idea. Jamás había usado, conocido, escuchado esa tecnología y me la sugiere. Y cuando le doy doble clic a esa tecnología y me meto a ver lo que es, digo, wow, ¿cómo es que no la conocía? Esto resuelve el problema que jamás en la vida me había yo imaginado. Entonces, sí abre un panorama tanto para el escenario muy simple como para el escenario muy complejo. Y de nuevo, no va a solucionar, no va a ser la arquitectura perfecta, pero sí nos va a dar ideas realmente como si tuviéramos a las 12 o 14 personas con experiencias diferentes a un lado, cada uno diciendo, oye, pues yo en mi experiencia hice esto, yo en mi experiencia hice esto. 12 experiencias que juntamos en una decisión. Entonces, definitivamente vuelve a cobrar valor. En lo más complejo yo les diría, por supuesto, más. Porque no tenemos hoy la capacidad como humanos conocer toda la tecnología, todos los escenarios, todos los what if que una tecnología, un escenario, una arquitectura compleja puede tener, y la inteligencia artificial sí los puede prever y disponibilizarnos o simplificarnos qué decisiones y qué conocimientos tenemos que tomar. Y definitivamente aún en los temas muy sencillos, realmente todavía pues hay mucho que mejorarle. A veces el tema del monolito simple tiene más complejidad tecnológica porque todo mundo llega y dice, oye, pues ponle un API Gateway y ponle acá estas otras 3 funciones. No, no, es justo de donde vengo, de donde no quiero. Lo quiero seguir todo integrado en un solo sistema que haga todo, porque para este caso de uso funciona. Pues entonces volvemos a regresar a un escenario donde hoy la mayoría de los tecnólogos diríamos, pues no sé, ¿por qué? Porque llevamos años tratando de hacer sistemas desacoplados y distribuidos y ahora con una razón súper válida de negocio, de costo y de funcionalidad, tú quieres regresar a los años 60, pues no lo sé hacer. ¿Y cómo le hacemos? Pues preguntémosle a la inteligencia artificial. Prueben también, es un prompt sensacional que yo he estado probando últimamente, agarrar un sistema súper complejo y preguntarle a un LLM, oye, ¿cómo simplificarías esto casi a nivel de un monolito? Que simplifique el costo, la operación, pero que no limite su capacidad de crecimiento. Se van a sorprender con lo que los modelos les van a responder. Muchísimas gracias, Increíble, Raúl. gracias. Siguiente pregunta, Cani, ¿vamos con Franco o vamos con la pregunta de Nahue del chat? La de Nahue está muy buena, la verdad. Así Está bueno. que También la de Franco, obviamente, pero sí, aquí por por el chat. supuesto. Ajá. Sí, para darle también un poquito de espacio a la gente que ya viene preguntando. Y si te fijas las reacciones, se ve que gustó la pregunta, así que Sí, correcto, sí, eh, eso, efectivamente. podemos ir por esa, dale. ¿La querés decir vos, Omar? Sí, está bien. Pregunta Nahue, estamos siempre hablando
de empresas, pero a nosotros como desarrolladores y para aquellos que son autónomos o freelancer, la reinvención es necesaria, la inversión en IA es necesaria, pero ¿qué consejo le darías a ese profesional que no está en el ala de alguna empresa que invierte en IA? Correcto. Sensacional pregunta. Y mira, la verdad es que podemos hablar de empresas o de freelancers o de personas individuales y el objetivo sigue siendo el mismo. Solucionar un problema de negocio por medio de tecnología. Si somos una persona individual, pues hoy obviamente tu nicho de mercado dices, yo tengo este conocimiento, esta experiencia, esta solución, este desarrollo, y vas y se lo ofreces a alguien, puede ser alguien individual y puede ser una empresa. Finalmente esa empresa también va a decir, oye, pues lo que me traes me suena interesante, y te puedo contratar a ti o puedo contratar tu producto y servicio. El esquema sigue siendo exactamente el mismo, lo que cambia es la escala. Y les voy a poner el ejemplo, no sé si seguramente todos ubican a la empresa Salesforce. Salesforce cuando nació, de hecho el dueño de Salesforce era el director de ventas mundial de Oracle. Y Mark Benioff, que se llama, iba con Larry Ellison, el dueño de Oracle, y le decía, oye, deberíamos de hacer un sistema de CRM y que gestione a los clientes y demás. Y Larry, muy en su estilo, porque es una persona muy especial, le dijo, no, estás loco, eso no deja dinero, vamos a seguir vendiendo bases de datos. Ok, pues eso pasó incluso también con alguien que si lo pueden ubicar, que se llama Tom Siebel, y se salió de Oracle también y creó el primer CRM que fue Siebel, y después Oracle lo compró. Y después salió Mark Benioff y también dijo, bueno, pues a Larry no lo convencí, yo voy a ir a hacer mi propia empresa y creó su empresa Salesforce, que nació primero con un CRM y ahora hace millones de cosas. Y lo interesante de esa empresa, más allá de lo que haga, es que, no sé si recuerdan o buscan, su logo era una nubecita, en medio decía software y estaba prohibido. Es decir, el concepto que traía Salesforce, más allá de ser un CRM, era no software, no compres, no hagas infraestructura. Eso es un modelo obsoleto. Y de hecho fue la primera empresa oficialmente reconocida bajo un modelo SaaS, de Software as a Service. Y cambió la industria así. Y hoy, de hecho, pues las más grandes compañías, incluyendo Oracle y muchas otras, lo que ofrecen son sus servicios SaaS. Ya no me compres software, mejor cómprame tokens o suscripciones o máquinas virtuales o lo que sea, pero ya no me tienes que comprar hardware y software. Con esto, pues ahora con la inteligencia artificial generativa, mucho sale también como esto que decíamos, oye, pues la inteligencia artificial va a reemplazar a todos los desarrolladores y data engineers y demás, y ya vemos que no, los va a especializar. Y ahora también está este foco de, oye, pues ¿quién va a comprar Salesforce? ¿Quién va a comprar Jira? ¿Quién va a suscribirse y pagarle una de estas de sus empresas? Cuando yo agarro un Cloud Code, un Antigravity, un Cursor y hago un CRM en 3 días. Y no será perfecto. Y tendrá fallas, pero pues lo hice en 3 días. Tengo el resto del año para irlo corrigiendo. Ahí está el logo justamente, no software y la nubecita de Salesforce. Gracias. Entonces, pues ahora el mito es ya nadie va a comprar SaaS porque ahora lo puedo hacer yo. Y yo creo que de nuevo no vuelve a ser no tan 0 y 1. De hecho, las empresas se cubren y regresando al tema del freelance, sí hay que reubicarnos, reaprender, enfocarnos, especializarnos y cubrirnos. ¿Cómo se cubrieron las empresas? Por ejemplo, Salesforce, por ejemplo, un iPhone o un Android o cualquier tecnología que ustedes quieran. Hoy la tecnología per se es muy importante, pero sí la pudiéramos nosotros regenerar no les diría con vibe code, pero sí con agentes y algo bien estructurado. Pudiéramos hacer un CRM o una aplicación financiera o lo que fuera, un sistema operativo de un teléfono. Pero hoy el valor más importante que tienen este tipo de tecnologías son las aplicaciones, los marketplaces. O sea, si yo entro a Salesforce o entro al Google Store, aparecen 50 millones de aplicaciones, unas gratis y unas con costo, que hacen lo que ni siquiera me había imaginado que podría hacer y que arregla 30 problemas de mi empresa y que la mitad son sin costo y la otra sí cuesta y estoy a un clic de distancia de darle clic, bajarlo, que se instale en Salesforce y que haga todo lo que me había imaginado, o en Android o en iPhone. Entonces, si se fijan,
Realmente lo que están buscando las empresas es armar un ecosistema, no solamente una plataforma, un sistema operativo o un CRM, sino un ecosistema que resuelva problemas de negocio a muy bajo costo, sin que yo sea un experto técnico, a un clic de distancia y que realmente diga, pues no necesito de nada. La verdad es que un usuario de Salesforce puede costar $9 al mes, hacer seguro mucho más barato seguir pagando Salesforce que intentarlo hacerlo, a menos de que tenga 1 millón de usuarios o que me quede muy bien mi CRM y se lo quiera vender a alguien más. Entonces, no necesariamente hacerlo va a ser mejor, más barato. Entonces, regresamos al ejemplo de freelance. ¿Cómo te vas a cubrir a que tu experiencia o lo que sabes hacer o lo que has venido vendiéndole a otras personas o empresas esté cubierto con este concepto de un ecosistema, con este concepto de un marketplace, o con este concepto de realmente venderle a quien le vendes normalmente tus servicios, de que no se tiene que especializar en todo? Oye, para hacer cualquier cosa necesitas 10 especialistas. Bueno, pues si me contratas a mí, necesitas 9 y no vas a tener que pagar por algo que a lo mejor no vale la pena que tú aprendas. De hecho, tenemos una regla en Coppel para decidir si lo hacemos en casa o lo compramos hecho. Y la primera pregunta que yo le hago al área que me pide algo es, oye, ¿esto que quieres hacer, lo vas a hacer una vez o lo vas a hacer múltiples veces, por ejemplo, en el año? Y les pongo un ejemplo de datos. Me decían, quiero definir los data domains, las temáticas de datos para los data warehouse y para gobierno de datos y demás. Ok, ¿es algo que vas a hacer 2, 3 veces al año? No. Es algo que voy a hacer una vez y espero no volverlo a hacer en la vida. A lo mejor en 5 años agrego un nuevo dominio, afino un dato, pero no a nivel de volverlo a hacer. Oye, y entonces, con esta conclusión de cuántas veces lo tienes que hacer y que además no eres experto y tendrías que aprender a ser experto, ¿vale la pena que tú lo hagas como empresa? No. Vale la pena que se lo contrate a alguien. Porque ¿de qué me sirve que diga, puta, hice el mejor modelo de datos de la industria, extraordinario, y no se lo voy a volver a vender a nadie, no lo voy a volver a rehacer, ya está implementado y funciona? Ahí es justamente este ejemplo de crear algo que sea tu protección, que realmente las empresas digan, claro que tú puedes hacer un modelo de datos o claro que tú puedes hacer tu CRM, pero yo ya te lo traigo hecho con estas ventajas, con estas protecciones, y no es algo que vale la pena que vayas a hacer más de una vez. Esa sería mi recomendación, pues no solamente para el freelancer, sino para cualquiera de nosotros, que realmente lleguemos a un modo de especialización de lo que sabemos hacer, que realmente es mucho más viable en costo, beneficio, etcétera, para un tercero, una empresa, un individual, contratarnos a nosotros que intentarlo hacer ellos. Buenísimo, muchas gracias, Raúl. Siguiente pregunta de Franco. Adelante, y si quieres, Franco, como igual Cani y Nata, dieron su intro. Sí, voy a aprovechar la intro para dar un poco de contexto a la pregunta. Soy Franco, trabajo como ingeniero de IA en desarrollo de software. Soy egresado universitario, también en IA. Y un poco la pregunta viene por ese lado. Una de las inquietudes que uno como académico tiene, y creo que esto va a coincidir con aquellos autodidactas que también tengan esa chispa de estudiar en profundidad ciertas cosas, existe este tema de, che, esto que estoy matándome estudiando y profundizando en las bases, en el fundamento, en los internals, ¿tiene sentido seguir esforzándose tanto, siendo que la IA nos da esta capacidad de abstraer de una manera casi ilógica, podríamos decirle, todo este conocimiento al punto de poder, con una pregunta, resolver muchos de los problemas que traen el no tener esos conocimientos? Sensacional pregunta. Déjenme, les cuento también un poquito de contexto de mi caso porque estoy justamente con un dilema muy, muy parecido. Mi hijo tiene 14 años, mi hija tiene 6 y seguido me mandan llamar de sus respectivas escuelas
a regañarme porque les estoy enseñando a usar inteligencia artificial ética, cómo validar cosas, extender el conocimiento. Y lo primero que les digo es qué ridiculez es esta tarea o esto que les pidieron aprender, tanto para la de 6 como para la de 14, el de 14, cuando no sirve de nada aprendérselo y ocupar espacio en nuestra memoria es un desperdicio. Aprender algo que a lo mejor nunca en tu vida lo vas a ocupar. Si lo ocupas, sensacional, qué bueno. Pero de todo lo que vas a aprender en tu vida, yo creo que no vas a aprovechar ni el 1%. ¿Qué pasaría? Y estoy seguro, y de hecho, hace poquito, Omar, creo que tú fuiste, no, creo que fue también Ramiro el que me contó, una plática que hubo en Coppel, se llama Frank Haas, ahorita les confirmo bien el nombre, él fue el Product Development Manager de OpenAI, trabajó directamente con Sam Altman y demás, y justamente él decía, los planes de estudio y lo que conocemos como educación en el mundo entero tiene que cambiar porque estábamos acostumbrados a que nos llenen la cabeza de cosas, que nos aprendamos, digo, las tablas creo de multiplicar, creo que todos las aprendimos simplemente repitiendo las 10,000 millones de veces y nuestra vida sí fue más fácil por sabernos las tablas de multiplicar y cuando éramos niños creíamos que era un desperdicio, luego vimos que sí, pero sí hay una gran cantidad de cosas que no valdría la pena hoy definitivamente aprender. Cuando además, por mucho que las aprendas y las estudies, le vas a preguntar a una inteligencia artificial y te la va a responder actualizada, mejor, extendida, pros, contras, la versión de antes, la nueva, mucho mejor que cualquier cosa que te puedes aprender. Entonces, yo estoy seguro y yo estoy trabajando con mis hijos y por eso me regañan en sus escuelas, a que realmente empiecen a trabajar lo que no les enseñan. Y no solamente hablando de inteligencia artificial, pensamiento crítico, capacidad de decisión. Hoy, digo, no solamente pues podamos decir de media edad, los que estamos en esta llamada, también la gente más joven, cada vez tiene menos el ámbito social, porque ahora nos comunicamos por mensajes y por WhatsApp y por todo esto, y el ámbito social vuelve a ser muy necesario, y pues eso ya también quedó olvidado en la escuela, ¿no? Realmente lo manual, lo artesanal se vuelve una obra de arte, siempre ha sido así. Entonces, lo que no hace una máquina, lo que no hace un modelo de inteligencia artificial, también es una manera de especializarse en hacer algo que se vuelve artesanal, que te van a pagar el triple porque lo haga un humano en lugar de un agente de inteligencia artificial. Yo estoy seguro, y Frank nos lo compartía en su plática, donde él calcula que no pasa de 4 o 5 años que la educación, el programa clásico de educación mundial tiene que cambiar sí o sí, o la gente, y digo, tampoco se trata que las escuelas digan, no, están locos los de inteligencia artificial, no vamos a hacer nada. La gente va a dejar de ir a las universidades, va a dejar de pagar, y entonces algo van a tener que hacer, porque no va a quebrar el sistema educativo mundial. Realmente también se tienen que reinventar, igual que el artesano que hacía telas y nosotros que hacíamos desarrollo de software o ingeniería de datos a mano, se van a tener que especializar a realmente enseñar no lo que es conocimiento, sino lo que es criterio. Porque yo dudo que en 20 años un agente de inteligencia artificial tenga un criterio atinado. Lo que le sobra definitivamente es conocimiento, pero no criterio. Y ese es el espacio que nos va a quedar. La educación se va a tener que redirigir para allá. Excelente, muchísimas gracias, Raúl, ahí por la respuesta. A ver, siguiente pregunta. Estamos bueno, esa me toca a mí, pero hay otra pregunta aquí, Cani, Nata y Franco, de Atilio. O no sé cómo se pronuncia, Atilio, o no sé, pero ¿quieren que vayamos por esa o aquí seguimos con el orden? Vamos, yo considero que está bueno ir por una cuestión de que también teniendo en cuenta a la audiencia, ¿no? De la comunidad que es mayormente junior. Entonces, lo que pregunta Atilio, que un poquito a lo mejor se trató al principio de la reunión, pero también hay gente sumándose, ¿no? Eh, Atilio pregunta que antes era fácil sumar un junior delegándole tareas fáciles o simples de código. La IA parece que ya resolvió eso, entonces, ¿cómo se puede incorporar hoy a un perfil de entrada?
mencionaste que el valor ahora está en entender el negocio y otros ámbitos de la empresa, pero alguien que recién empieza no suele tener esa visión ni se les confían esas decisiones. Entonces, ¿cuál es el nuevo escalón de entrada para los juniors? Correcto. Súper pregunta y también se los contesto con vivencia real. No digo el día que me muera y llegue al cielo, espero que sea al cielo donde llegue y me digan hiciste un buen trabajo como padre y por eso te regañaban en las escuelas de tus hijos. Pues hoy mi hijo de 14 años sabe usar inteligencia artificial, hizo una aplicación ayer antier para gestionar las estampitas de los álbumes del mundial. Si quieren ahí luego les paso el link y ya escanea las fotos, las acomoda, te dice con quién tienes que intercambiar cuál. Si tienes una muy especial la pones porque de hecho él decía, papá, lo de quién te falta de estampas, eso es muy sencillo. Lo que hay que hacer es ponerle apuestas y poner subastas de la tarjeta. Ya estaba pensando, si se fijan a sus 14 años, en cómo hacer un gran negocio, ¿no? Hacer una aplicación de intercambio de tarjetas, ¿no? Y pues efectivamente es un junior, tiene 14 años. Entonces, yo les puedo decir que mi experiencia ha sido realmente prepararlo para que si hoy puede hacer estas locuras y se le ocurren estas cosas, ¿qué va a pasar cuando sea el junior que llegue a un trabajo? Va a ser el que trae una idea, el que sabe usar una tecnología que el resto no. Entonces, no hay edad para empezar. Digo, mi hija de 6 ya juega Minecraft contra agentes de inteligencia artificial. Digo, todavía no destruye casas ni nada, nada más se la pasa buscando calabazas, que es lo que le gusta hacer, pero ya usa en los juegos inteligencia artificial y hace unas cosas espectaculares a sus 6 años. Eso va a ser la diferencia. No significa que lleguemos y digamos, no sé nada, y entonces, ¿qué me toca hacer desde cero porque soy un junior? Mi recomendación es que nadie podemos permitir que lleguemos con conocimiento cero o con experiencia cero. Imagínense, por supuesto, el junior que dice, ¿qué problema tienen? Échenmelo. De negocio, de lo que sea, no conozco nada de negocio, pero ¿qué problema tienen? Oye, es que nos llegan las facturas equivocadas y hay que regresarlas. Espérenme, denme 2 minutos y les hago cómo se ordenan, cómo se regresan, y no sé ni qué son las facturas, pero se los hago. Entonces, definitivamente el junior no existe, el junior no hay edad para ser junior. El entry level, el que todavía no sabe, es el que no ha dedicado tiempo a aprender lo que los demás no han dedicado tiempo, no han aprendido y no necesitamos aprender de una empresa, de un proceso de negocio. Necesitamos aprender de nuevo tecnología, ingeniería de datos. Excelente si ya lo hacemos con inteligencia artificial. Hoy les aseguro que van a llegar esos juniors o esos nuevos a empresas realmente diciendo, denme cualquier problema de negocio, explíquenmelo en un pizarrón y sin tener ninguna experiencia en cómo se hacen facturas o entregas de productos, centros de distribución, alguna cosa que jamás en mi vida había escuchado, se las resuelvo en un par de horas con lo que ya traigo de conocimiento que aprendí desde incluso hackeando videojuegos. Entonces, definitivamente esa curiosidad es la que nos saca adelante. No es ni el momento, ni que ahora tenemos inteligencia artificial, ni que ahora no requerimos entry levels porque ahora lo hace toda la gente. No, definitivamente no. Va a seguir siendo un valor nuevo, especializado, que tenemos que migrar, que tenemos que modernizar y que no tenemos que empezar a hacerlo o aprenderlo por nuestro primer trabajo, sino desde antes. Muchas gracias, Raúl. Excelente, excelente pregunta, excelente respuesta. Y como complementando ahí de mis two cents o mis opiniones, y prácticamente lo que dijo Raúl es, no hay que caer en ese complejo de que es que yo no sé, no sé qué hacer, denme tareas. Ese ir y venir de, dame una tarea y si no hay tarea no hago nada. Ahí te vas a quedar estancado. No lo hagas, no lo hagas así. Y como juniors que tengan esa mucho más iniciativa de las personas que no quieren adaptarse, ahí van a encontrar ese gap gigante donde ustedes pueden entrar, o sea, como juniors, y ganarles absolutamente al quien sea, el que tenga más iniciativa. Siguiente pregunta, es un poco más como tal vez filosófica o más ver amor al arte. Antes muchos clasificaban esto del developer. El escribir código como tal es un cuello de botella, entonces, pues este rol naturalmente ha cambiado. ¿Qué pasa desde tu perspectiva
que yo sé que también te hasta construyes y todo, las personas que nos siguen en LinkedIn, y al final vamos a mencionar tus redes y todo. ¿Qué pasa con la identidad tradicional del engineer? Que disfrutaba construir a código, a mano, optimizar, por amor al arte, y que sigue atascado en ese framework de que yo quiero hacerlo a mano y no usar IA. Sensacional, Omar. Y bueno, a mí me pasa, con lo cercano que eres, has visto incluso mis proyectos retros. O sea, yo me entretengo el fin de semana haciendo emuladores para correr sistemas operativos, cómputo, aplicaciones, juegos, por supuesto, de los 80s. ¿Qué ridiculez es esa? ¿De qué sirve? Pues de nada, sirve de diversión y de aprendizaje. Y no logro nada, ni me contratan un nuevo servicio, ni me piden algo nada en Coppel por hacerlo, correr CPM en un Raspberry, por ejemplo, o en un Arduino, que ahora es muy sencillo, y en los 80 era una locura tener el cómputo y los recursos para tener una computadora con CPM, ¿no? Entonces, primero, si lo haces por aprendizaje y por diversión, hazlo. Para mí es lo más sano que existe que puedas tener tu mente ocupada, haciendo lo que te gusta y disfrutándolo. Maravilloso. De hecho, un poco este vibe coding, de hecho, de eso se trata, que disfrutes lo que estés haciendo. Y en lugar de perder tiempo editando el CSV para que tu código jala, pues se lo puedes pedir a una gente. Y lo que sí quieres que tú hacer, pues lo puedes hacer tú, la decisión es tuya. La gente no te va a decir, no, no, yo hago este código, esa parte no la hagas tú, humano, déjamela a mí. No, tú eres el que le dice qué hacer. Así que le puedes decidir qué es lo que tú sí quieres hacer y quieres seguir aprendiendo. Ahora, eso se vale, ¿no? Primero un poco, pues, la satisfacción, lo que nos gusta y lo que nos dé gusto aprender y seguir experimentando, aunque no sirva de nada, como correr sistemas operativos de los 80s en hardware pequeñito y nuevo, ¿no? Ahora, viene la parte interesante. Si yo sigo construyendo una pared bloque por bloque, juntando arena para hacer el bloque, pues a lo mejor es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida. Y va a llegar un momento en que alguien va a llegar y va a hacer la pared mejor y más rápida que yo. ¿Está bien? Pero a mí me sigue gustando hacer el bloque desde cero y juntar la arena y el bloque artesanal perfecto. Y yo haría una pregunta, oye, pues si lo haces de hobby y no es para vivir, pues sigue haciendo paredes a tu gusto, como las quieras hacer, granito por granito si quieres. Si vives de eso, pues ten cuidado, estás amenazado. Va a llegar una inteligencia artificial o una tecnología o algo automatizado y te va a dejar sin trabajo. Pues separa tu gusto y tu placer de aprender y de hacer cosas que no necesariamente sean súper productivas o súper redituables, pero es tu gusto. Y ten una visión de que de repente voltea a ver qué hay atrás de la pared o qué hay arriba de la pared. Y a un lado. Y cuando te sales hay un término bien interesante en inglés que es el de forest and trees. De hecho, hace muchos años yo vendí un software que se llamaba Forest and Trees. Y que pues justamente estamos tan acostumbrados a ver los árboles y a cortarles los árboles y a regar el árbol, etcétera, que de repente se nos olvida que el árbol es un elemento más de un bosque entero. Y cuando nos hacemos para atrás o nos salimos y vemos, canijo, todo esto es un bosque entero y tiene otro propósito, y entonces sí me gustaría hacer bosques. Y luego veo que ahí hay una ciudad y nunca la había visto. ¿Por qué no la había visto? Porque yo soy el mejor cuidando árboles. Oye, están increíbles esos edificios, yo quisiera hacer ciudades. Entonces, también es este reto de que si tenemos algo que nos gusta hacerlo por sencillo, ridículo, antiguado, moderno, maravilloso, sigámoslo haciendo por diversión, aprendizaje y porque realmente eso nos da una satisfacción enorme. Pero de repente salgamos un poco de ese bosque de árboles y veamos qué más hay. Y nos vamos a dar cuenta que si somos el mejor haciendo árboles a mano, pues qué bueno, ya nos ganamos ese título, pero ahora en lugar de invertir el 100% de mi tiempo en hacer un árbol, puedo hacer un bosque o puedo hacer una ciudad. Y pues, seguramente, y se los aseguro sin temor a equivocarme, van a encontrar una cosa más grande, más compleja, que sí requiere de sus árboles individuales que aprendieron a hacer y que les va a dar también una satisfacción enorme que vayan a ese siguiente paso de algo más grande de aprendizaje. Excelente, buenísimo, Raúl. Vamos a dar oportunidad de unas últimas dos preguntitas aquí a la comunidad, de las preguntas de chat, porque también tengo entendido que, o sea, por mí son las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, pero para allá ya son las
10, ya casi 10 y media. Entonces aquí hay dos preguntas que estoy viendo, una de Rafa y otra de Asdrúbal. Pero vamos primero con Rafa, es, ¿se alcanza el tiempo? ¿Qué opina Raúl sobre la soberanía de conocimiento, datos, etcétera? Hoy se está entregando a las empresas como OpenAI, Anthropic, etcétera. Buenísimo. Miren, el tema de soberanía de conocimiento de datos, antes de llegar al proveedor de inteligencia artificial, incluso hablando dentro de una misma organización, ¿no? Primero, hoy una defensa que tienen las personas individuales de datos, de ingeniería, de desarrollo, de cualquier función, su instinto es: no voy a transmitir mi conocimiento, porque si lo transmito, me quedo sin trabajo. En Coppel nos ha pasado gente que dice: yo no voy a usar un prompt y decirle hazlo y pídele y decirle al prompt esto sí, esto no, porque va a aprender de mí, le estoy transmitiendo mi conocimiento. Pues claro, de eso se trata. Sí, pero mañana entonces me vas a quitar a mí porque el prompt ya aprendió a hacer lo mismo. Desde ahí hablamos de la soberanía de conocimiento. ¿Qué tanto una persona puede decir lo que ya sabes es propiedad tuya o no? Porque de hecho, por ejemplo, en Coppel, pues si yo sé cómo hacer la logística de paquetes, no es porque a mí se me haya ocurrido el 100%, es porque la aprendí de Coppel. Entonces también viene un poco este tema de quién es realmente el dueño de ese conocimiento que tienes. Él es el que podría decidir la soberanía de ese conocimiento. Ahora nos vamos a los proveedores de inteligencia artificial. Pues sí, efectivamente, le estoy poniendo conocimiento. O sea, imagínense el poder que puede tener un Anthropic, un OpenAI, Gemini, etcétera, viendo todo lo que preguntamos y todo lo que les pedimos y todo lo que compartimos. Y específicamente, por un lado, pues eso les da un poder gigantesco. Por otro lado, les da un poder de tener un conocimiento extraordinario para entrenar mejor sus modelos y que todos nos beneficiemos con mejores modelos. Y también da uno de los aspectos más importantes del uso de la inteligencia artificial, que es poder tener acuerdos de confidencialidad que normalmente se tienen solamente con modelos pagados, incluso en niveles enterprise. ¿Qué significa esto? Nos pasó en Coppel también hace algunos años. Imagínense a alguien, pues en la mejor intención de su vida, agarró la estrategia de la empresa, la puso en ChatGPT y le dijo: ChatGPT, analízame mi estrategia, dime qué está bien y qué está mal. Pero lo hizo con su cuenta personal de ChatGPT, la cual no pagaba o estaba en un nivel básico. Y en ese nivel de cuenta, OpenAI te dice en la letra pequeña: como tu cuenta es gratis o tienes el nivel más básico, lo que pongas ahí me lo autorizas a que lo use para entrenar mis modelos o para mi mejor conveniencia. Entonces, oye, todos estos nuevos skills y demás que los LLMs están publicando, pues justamente vienen de ahí. Pero, pues obviamente, la soberanía, la confidencialidad y la confidencialidad en general de cualquier tipo de tema cuesta. Oye, pero puedo seguir usando un Claude o un ChatGPT 5.5, que la verdad está bastante bueno, garantizando y por contrato legal, donde yo los puedo demandar y ganar un pleito legal, si hacen uso, dejen mal uso, si simplemente hacen uso de mi información, por supuesto, pero eso cuesta. Que se tienen que ir a una cuenta intermedia o nivel enterprise, a un contrato corporativo, donde hay controles de seguridad y de soberanía del uso de la información súper estrictos. También muchos de los proveedores, por ejemplo, en temas regulatorios financieros hay mucha regulación y que por supuesto aplica igual a la inteligencia artificial. Uno de los casos más famosos del mundo es Alemania. Alemania no puede contratar un proveedor de nube, un servicio de inteligencia artificial que no esté en territorio alemán, siempre y cuando sea para manejar datos sensibles de personas alemanas. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que Azure, AWS, Google Cloud, Anthropic y todos fueron a poner infraestructura local en Alemania porque es un mercado bastante interesante para ofrecer. Entonces, definitivamente es un tema complejo. La mayoría de los usuarios y de las empresas lo obviamos, decimos: no, no hay bronca, o sea, ni siquiera lo pensamos, no decimos no hay bronca. Ya le compartí mis ventas, mi estrategia, mi competencia, mis clientes y además me hizo súper buenas sugerencias. Pero 2 años después decimos: oye, ¿por qué será que la competencia ahora lo sabe hacer exactamente igual que yo? Pues porque tú lo compartiste y ojalá sea con un LLM, luego lo compartimos en un GitHub público o en algún otro lado.
pues obviamente sí es un aspecto súper delicado. De hecho, el tema de soberanía de datos, el tema de seguridad, porque también, oye, ahí te va mi password. A mí me sorprende mucho Cloud, no sé si les ha tocado cuando le pongo una llave o un password para que me ayude a codificar algo, me dice, no, me compartiste tu password, borra este chat. No, no, te pongo la ventana y tú tecleas el password. Güey, o sea, te lo puse para que lo hagas, para que me ejecutes. Después de que funcione, le cambio el password, no te preocupes. Sí, sí sé lo que estoy haciendo. Pero tengan en cuenta que el 90% de personas que usan un LLM no saben, o sea, si comparten su NIP ante un correo que parece del banco, imagínense lo que pueden compartir con un LLM. Entonces, es un tema súper importante de evangelización, de concientización, de cursos, y que cada vez que pongamos algo en un LLM, piensen 2 veces qué mal uso se podría hacer con esa información y qué tipo de garantía por contrato tienen del proveedor que están usando para poder tener esa confianza, ¿no? Muchísima gente me dice, pues corre Gema local y Quen local y demás, pues sí, pero estos modelos no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia, ni muchas otras cosas que los públicos. Entonces, los públicos sí tienen una diferencia enorme, hay que usarlos de manera segura. Muchas gracias, Raúl. Ahí, entonces, falta era una pregunta, pero se acaba de aventar otra pregunta, Santiago, que también está buena, pero también por los tiempos. No sé, aquí, Cani, ¿qué recomiendas? La verdad que sí, la estuve viendo y también me encantó. Yo considero que sí estaría bueno que la hagamos y ya podemos considerarla la última pregunta de del encuentro y así ya vamos cerrando. Lástima la diferencia horaria, porque como vos bien dijiste, ya es algo tempranito y acá a lo mejor ya está un poquito terminando el día. Así que estaría bueno hacerla de Santi y ya considerarla la última. Y por supuesto agradecer al chat, ¿no? Que estuvo tan presto a hacer tan buenas preguntas. Lo que nos pregunta Santiago, que también está un poco mencionado en tu artículo en LinkedIn, Raúl. Santiago nos pregunta, ¿no? Raúl, ¿qué piensas que ahora que la IA nos aumenta la velocidad de entrega, pero qué pasa con la deuda cognitiva? O sea, cuando los sistemas no los conocemos a profundidad, sino que es una caja de Pandora. Y eso está pensando en el contexto de las code review, porque nadie comprende qué es lo que hizo la IA, ¿no? Porque son muchísimas líneas de código en muy poco tiempo, entonces no da tiempo ni de comprenderlo, de como cuando se hacía a mano, ¿no? Correcto. Súper pregunta. Y este concepto de mantener al humano, el human in the loop, eh, tiene varios vértices, varios puntos de vista. Uno de ellos es, oye, tienes que no solamente validar y corroborar la salida y lo que está haciendo la inteligencia artificial, y ahorita les cuento algo de eso, sino también tienes que aprender lo que está haciendo para que tú puedas decidir si le permites seguir haciendo eso y aprender algo o incluir algo en tu proceso, en tu análisis, en tu código, en lo que estés haciendo, de lo que está proponiendo. Y como les contaba hace rato, a lo mejor está proponiendo algo que es maravilloso y que jamás habíamos visto, por lo cual nunca lo íbamos a promover o a conocer, y jamás lo íbamos a incluir en una solución. Entonces, sí vale la pena, por supuesto, que sea creativo y no limitarle la creatividad a la inteligencia artificial. De hecho, de repente ahí en Coppel tenemos unos cursos de prompting y de repente llegamos a unos prompts de 3 páginas donde la respuesta del LM es sí o no. Y digo, oye, pues ya llegaste a ese prompt que casi tú ya sabes la respuesta, o sea, ¿para qué se la pides? Ahórrate unos tokens. Realmente sí vale también darle la pena un poco de libertad de expresión y de conocimiento y de innovación sin que se empiece a decir cosas locas o alucinaciones, pero sí vale la pena aprenderlo, revisarlo y finalmente ajustarle que puede seguir ofreciendo, sugiriendo más allá y sobre todo que nosotros lo aprendamos. Oye, quiero que uses tal tecnología, versión tal, y ese no es mi estándar. Yo no tengo esa tecnología dentro de la empresa. Pues entonces no la puedo aceptar. O cambio mi estándar o le digo a mi IA, oye, no tengo esta tecnología, entonces tengo estas. Y volvemos otra vez a empezar a cerrar a la IA escenarios muy específicos, ¿no? El tema que les quiero contar al respecto es esto del human in the loop, donde pues hay en aspectos como código, como legal, como el médico, donde pues no solamente es que un humano verifique y confirme, sino además se haga responsable.
Hoy en la mañana, en un taller que teníamos en la empresa, justamente estábamos demostrando una solución que estamos implementando en Coppel de desarrollo en base a agentes, donde captamos una idea de negocio por voz. Alguien de negocio nos dijo, me gustaría una aplicación de pago de incentivos por venta para los vendedores del piso. Grabamos 50 segundos de lo que la persona de negocio dijo y en 1 hora aproximadamente entendimos eso. Lo pasamos a requerimientos, se hizo una arquitectura, se dispararon varios subagentes, deployaron todo en Cloud Run de GCP, después hicieron testing paralelo, funcional y no funcional, y se publicó la aplicación a los 48 minutos de que alguien de negocio dijo, me gustaría una aplicación que hiciera esto, 0 intervención humana. Y empezaron obviamente muchas de estas preguntas. Oye, y supongo que el testing se hizo bien. Digo, pues yo también supongo. Alguien lo tiene que revisar y alguien lo tiene que firmar. Oye, ¿y los incentivos que calculó serían correctos? Pues un humano de nuevo lo tiene que ver. Porque imagínense en el escenario donde ningún humano lo vea y deployemos en 48 minutos y nadie haya revisado nada. Y que a las 2 semanas llegue alguien de finanzas y nos digan, oye, pues tu maravillosa aplicación calculó mal incentivos y le pagó a todos los vendedores el triple de lo que les tenía que pagar. ¿Quién va a poner esa diferencia de dinero? Pues se van a ir contra el desarrollador que hizo ese juguetito maravilloso en 48 minutos. Y él lo van a correr o le van a cobrar o no sé qué vaya a pasar. Lo mismo pasa en el aspecto médico, lo mismo pasa en el aspecto legal. Hoy tenemos, creo que uno de los usos legales, yo les puedo contar que de lo que menos entiendo, gracias a Dios, son de temas legales. A mí me dan un contrato y NDAs y cláusulas y no, voy en la 3 y digo, esto es lo mismo que la 2 y la 1, no entiendo la diferencia. Gracias a Dios, un agente de inteligencia artificial lo puede revisar, me lo traduce en lenguaje que entiendo, donde realmente digo, ya entendí esta letra pequeña, entonces esto me implica esto, etcétera. Eso se va a tener que seguir haciendo con un humano. En Coppel, de hecho, tenemos un agente para aspectos legales que nos está ahorrando 90 o eficientando 90 procesos o personas legales de manera mensual. Y a los que tenemos, que en este caso fue interesante, no redujimos el número de abogados, más bien no crecimos, no contratamos más. Y primero, usamos a los abogados que tenían para que nos entrenaran, porque ninguno de nosotros éramos cero eruditos en temas legales. Y segundo, pues 2, 3 abogados me han dicho, Raúl, la revisión del contrato que hizo la gente es maravillosa, espectacular. Se fijó en cosas que yo no me hubiera fijado, en términos que yo no conocía. Pero la firma final es manual y es mía. Porque si bien a la empresa a la cual este contrato no le gusta y nos va a venir a demandar, no le puedo decir, es que fue ChatGPT, demanda a OpenAI. No, me va a demandar a mí. El responsable soy yo y el que pone la firma soy yo. Entonces, con eso, pues de cierta manera el abogado se siente tranquilo y dice, pues nunca me van a correr, no sé si nunca, pero definitivamente el human in the loop para cuidar lo que hace, para hacerse responsable, un humano sí se puede hacer responsable, un software, una máquina, un agente no se puede hacer responsable legalmente ante nada, al menos todavía. Y yo creo que, regresando al punto crítico de la pregunta, también es nuestra responsabilidad como humanos aprender de lo que la gente me pueda estar proponiendo para realmente decir, wow, esto está espectacular, jamás lo había considerado, lo puedo aprender, lo puedo incluir y le puedo decir a la gente, esto está espectacular, síguelo haciendo. Tu fuiste al final, pero ya, eso con ojos cerrados. Muchas gracias, Raúl. Ahí complementando un poquito con el tema de lo cognitivo, ahí Santiago y a los demás, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que llega la IA y les dice, agarren o sea, todo este código, todo, ya, apruébamelo. Entonces, uno lo que debería de hacer en vez de un bonche, o sea, tú no te lees un libro así en un día o en 1 hora. Entonces, divide y vencerás. Eso es lo que amplifica demasiado la IA, todo este código, pero somos humanos y no vamos a procesar absolutamente todo lo que hizo la IA. Entonces, es poco a poco. Y listo, y con eso, ese temor cognitivo de poder procesar absolutamente todo eso no se va a lograr. Entonces, es por partes. Pero Buenísimo, bueno, de acuerdo con Omar. para terminar, pues ya finalizar la llamada, agradezco a todos, la verdad,
primero a Cani por esta comunidad que tiene Share IT. No es la única comunidad de datos, pero esta para mí, y siendo que él me mencionó como referente técnico, junto con Franco y con Natalia, estoy encantado. Y por favor, Cani, ponte como referente técnico. En segunda, Raúl, yo te conozco mucho más de forma personal. Me quedo con el comentario de Asdrúbal y coincido totalmente que comenta anteriormente, el señor Raúl es bien preparado, pero a la vez presto, humilde para compartir sus conocimientos. Y sí, totalmente alineado con eso. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Cómo te podemos encontrar en redes para cualquier otro conocimiento que quieras compartir? Buenísimo. Principalmente, digo, tengo mi publicación, mi newsletter en LinkedIn. Es donde más van a poder ver que publico 3 veces a la semana, martes, jueves y proyectos personales que me encanta los fines de semana, incluso cosas no solamente inteligencia artificial, mucho cómputo retro, dispositivos, edge computing y demás. Y por supuesto, tan pronto mi browser me responda, aquí les pongo en el chat mi perfil. Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, pero la verdad es que no soy tan fan y no lo veo tan seguido, pero específicamente en LinkedIn, con todo gusto me encuentran y ya puedo copiar mi link. Y ahora no encuentro el chat. Acá Listo, ya en lo la encontré. parte... Ajá. ahí está, buenísimo. Sí, está un poquito escondido en lo que es el auditorio, sí. Sí. Bueno, aprovecho también para decir unas últimas palabritas. Realmente, primero, Raúl, agradecerte tu tiempo, tu expertise, tus consejos, la forma tan amena de compartir todo esto que sabes, la orientación que nos has dado. Y es más, los ejemplos tan divertidos, porque con ejemplos divertidos uno se acuerda mejor las cosas. Así que la verdad fue una sesión excelente. La verdad me faltan las palabras para agradecer tanto tu tiempo como tu experiencia y también agradecerte a vos, Omar, porque lo divertido de esto fue que Omar compartió el artículo, lo empezamos a leer, dijimos, hey, está muy bueno, y de repente Omar dice, hey, esperen, yo lo conozco a este señor. Y nos dijo, esperen que le hablo. Y ahí surgió todo esto y la verdad que fue un esfuerzo coordinado también con Nata, Franco. Omar y Fabri, que es una persona que también nos ayudó con esto, pero que no pudo formar parte hoy. Así que, la verdad, mil gracias también a los presentes, a ustedes chicos por haberse sumado a hacer preguntas, que eso también contribuyó muchísimo a la dinámica. Así que bueno, lo dejamos acá. Pronto después vamos a coordinar con Nata para subir la grabación a YouTube y ya compartirla para que la puedan repasar y para las personas que no se pudieron sumar hoy. Así que, Raúl, una vez más, mil gracias. Y acá cerramos la reunión. Mil gracias a todos también por participar, ¿eh? Muchas gracias y espero que nos escuchemos pronto. Ahí vamos planeando una siguiente reunión más adelante. Estaría Encantado por la excelente. invitación y por sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a Gracias a vos. todos. A Bueno, todos. muy buenas Ah. noches. Nos estamos hablando. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Chao, chao.